La mamá soltera luchaba por pagar la fórmula con monedas. Te faltan, cariño. 3,18 euros. Las palabras cayeron como una bofetada. María González parpadeó frente a la cajera y miró la montaña de monedas que había alineado con cuidado sobre el mostrador, euros, céntimos de 10, de 5, incluso 2 que había encontrado en el fondo de su abrigo. Era todo lo que le quedaba. Apretó con más fuerza a su hija de 6 meses, Janet, que descansaba contra su hombro, tibia y sudorosa por la fiebre. La bebé tosió otra vez, un sonido áspero y congestionado, y soltó un quejido débil. Sus mejillas estaban rojas e irritadas. La fórmula que María había elegido no era cualquiera. Era Cuidado Suave Premium, la que el pediatra le recomendó para la digestión sensible de la niña. Sabía que costaba más que la marca normal. Pero después de 3 noches de vómitos, sarpullido y llanto incontrolable, no había alternativa. María había tomado la decisión antes de salir de su pequeño piso en Madrid, la compraría sin importar qué. No esperaba quedarse corta. Las manos de María, agrietadas por el frío, se extendieron lentamente hacia la lata sobre el mostrador. La garganta se le cerraba. Ni siquiera podía disculparse. Detrás de ella, alguien tosió con impaciencia. La fila había crecido. Un hombre se movió de un pie a otro. Una chica mascaba chicle con ruido. El calor de la tienda se volvió sofocante, demasiado silencioso, demasiado atento. Janet gimió otra vez, y María la meció suavemente en sus brazos, murmurando: SHH, mi niña. La cajera, una mujer de rostro redondo con gafas de montura plateada y un suéter rojo de lana, le sonrió con amabilidad. Oh, lo siento, cariño. Los precios subieron el mes pasado. Son 24,16 euros con impuestos. La voz de María apenas salió de sus labios. Pensé que tenía suficiente. Estuviste cerca, respondió la cajera, con tono comprensivo, no burlón. Te faltan poco más de 3 euros. María miró la lata por un largo momento. Su orgullo quería que se marchara. La respiración débil y entrecortada de su hija la ancló en el lugar. Había planeado saltarse el almuerzo, quizá la cena también. Eso estaba bien. Ella había pasado hambre antes, pero Janet no podía esperar. Con su mano libre, María comenzó a retirar la lata del escáner. Entonces, unos pasos suaves. Una presencia a su lado. Un hombre dio un paso al frente desde la fila. No habló al principio, simplemente sacó de la chaqueta de lana gris una tarjeta negra y la colocó sobre el mostrador. Su movimiento fue sereno, casi rutinario, como si no fuera una decisión, sino un gesto natural. Cárguelo a mi tarjeta, dijo en voz baja, pero firme. La cajera se congeló medio segundo, mirando de la tarjeta al hombre. Su presencia era tranquila, no dominante, pero de alguna manera hizo callar a todos. José Westfield era alto, elegante, con un abrigo gris entallado, pantalones oscuros y zapatos brillantes que parecían demasiado caros para el suelo pegajoso del supermercado. Su cabello, con toques plateados, estaba peinado hacia atrás con cuidado. No miró a los demás clientes. No explicó nada. Cárguelo a mi tarjeta, repitió. María parpadeó, atónita. El peso de su hija la había mantenido enfocada solo en sobrevivir. Ahora, por un momento, el mundo giró. Ajustó a Janet, que se movió inquieta, y dio un pequeño paso atrás. Y no quiero tu lástima, dijo, más a la defensiva de lo que pretendía. José la miró a los ojos. Su expresión no cambió. No es lástima. Es solo bondad. Y parece que hoy podrías usar un poco de eso. Algo en la forma en que lo dijo, sin juicio, aterrizó con más fuerza que 1000 promesas. La cajera, Beatriz, soltó un pequeño suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Había visto de todo pasar por esa caja, hombres furiosos con traje, madres derrumbándose en el pasillo de los dulces, adolescentes intentando robar bebidas energéticas. Pero esto era diferente. Son 24,16 euros, murmuró. José entregó la tarjeta, apenas mirando la pantalla mientras sonaba el beep de aprobación y la máquina imprimía el recibo. Antes de continuar con esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para escuchar más relatos increíbles como este. Escríbenos en los comentarios desde dónde nos ves, quizás desde Los Ángeles, Houston, Miami o San Antonio.
Ahora, sigamos con la historia. José recogió la pequeña bolsa blanca y se la extendió a María, con calma y decisión. Ella dudó. Sus dedos se aferraron más fuerte al cuerpecito de Janet, que seguía ardiendo de fiebre, con la nariz congestionada. Los hombros de María se hundieron bajo el peso del cansancio. Su orgullo le gritaba que rechazara el gesto. Pero Janet gimió otra vez, y eso fue más fuerte. María tomó la bolsa, con la mirada baja. Gracias, murmuró apenas audible. José no sonrió. Simplemente asintió. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo, revolvió un momento y sacó un llavero viejo, un pequeño osito de peluche color café claro, deshilachado en las orejas. Se inclinó un poco, equilibrando su peso para hablarle suave, a la altura de Janet. La bebé lo miró con sus mejillas encendidas, respirando con dificultad. Esto ayudó a mi sobrina una vez, dijo José, ofreciéndole el osito. Ella tenía terrores nocturnos después de que su mamá falleció. Lo llevé en mi bolsillo durante semanas, hasta que dejó de llorar por las noches. Quizás le ayude también. María se quedó mirando el osito. Durante un largo momento no se movió. La garganta le dolía. Finalmente extendió la mano y lo tomó, rozando los dedos de José. No dijo nada. La manita de Janet se aferró al peluche de inmediato, pegándolo a su mejilla. Detrás del mostrador, Beatriz, la cajera, se sonó discretamente y luego carraspeó más fuerte de lo necesario mientras alineaba un paquete de chicles. Eso fue un gesto muy noble, dijo en voz baja. José se incorporó y le dio un leve asentimiento respetuoso. A veces el mundo hace demasiado ruido, respondió. Y la bondad silenciosa puede llegar muy lejos. María giró entonces, arrastrando suavemente sus botas sobre el suelo, y se dirigió a la puerta. No miró atrás. No dijo otra palabra. La campanilla sonó sobre su cabeza cuando salió al frío de la noche. Y así, simplemente, se fue, perdiéndose en la oscuridad como tantas mujeres antes que ella. José permaneció quieto unos segundos. La fila detrás comenzó a moverse de nuevo. La vida seguía. Un hombre avanzó con una caja de cerveza. Alguien murmuró por la demora. Pero Beatriz observaba a José mientras él guardaba el recibo en su cartera, hacía un gesto cortés y se dirigía a la puerta. Al salir, el viento cortante lo recibió de golpe. El sol ya se había escondido detrás del horizonte de Madrid, y las farolas anaranjadas iluminaban la nieve que caía lentamente. Su coche estaba a una cuadra, un sedán negro brillante bajo un farol que parpadeaba. Pero José no se apresuró. Se quedó de pie, con el cuello del abrigo levantado, mirando en la dirección en la que se había ido María. Apenas era una silueta ahora, con un brazo sosteniendo a su bebé y el otro sujetando la bolsa de plástico. Caminaba rápido, no por miedo, sino porque no tenía otra opción. La urgencia de una madre. José exhaló despacio, viendo su aliento hacerse niebla en el aire. Algo en su interior se revolvía. Esa mujer. No había pedido ayuda. Probablemente se había acostumbrado a no hacerlo. Y sin embargo, ahí estaba, dando todo por su hija. Miró de reojo la tienda de la esquina y luego de nuevo hacia la calle. No podía sacárselo de la cabeza. Esa sensación, ese instinto. Avanzó hacia su coche, pero sus pasos se hicieron lentos. Cuando llegó a la puerta, la mano sobre la manija, se detuvo. Miró otra vez hacia atrás. La ciudad zumbaba a su alrededor, claxon de coches, alguien gritando a lo lejos, pero lo único que veía era a ella. Y algo le decía que aquello no iba a terminar ahí. La lluvia llegó sin aviso. Al principio, solo una llovizna ligera contra el aire nocturno, pero en minutos se volvió un aguacero que empapó las aceras agrietadas del centro. María encogió los hombros, subiendo la capucha delgado de su abrigo sobre la cabecita de Janet. La bebé gimió, tosiendo con más fuerza, su respiración fatigosa y rasposa. María ajustó el abrigo alrededor de ambas, protegiéndola como pudo aunque la tela ya estaba húmeda. Siguió caminando, rápida pero cuidadosa. Las aceras brillaban bajo las farolas, resbaladizas con charcos y aceite. Cada paso pesaba más que el anterior. Sus brazos ardían del cansancio de cargar a su hija tan cerca. La bebé se movía inquieta en su pecho, febril. Entonces lo oyó, el murmullo de un motor reduciendo la velocidad detrás de ella.
Un sedán negro y brillante se detuvo junto a la acera. La ventana del copiloto bajó despacio y, a través de la neblina y el resplandor de los faroles, María reconoció al mismo hombre de la tienda, José Bestrich. No sonrió. No levantó la voz. Su tono fue sereno, directo. No deberías estar aquí afuera con una bebé enferma. Déjame llevarte al hospital. María se quedó inmóvil, la lluvia resbalaba de sus pestañas. Janet tosió de nuevo, con fuerza, cerrando su pequeño puño contra el abrigo de su madre. María miró el coche, luego a su hija, y volvió a mirarlo a él. ¿Por qué?, preguntó, no acusando, solo agotada. José apoyó ambas manos en el volante. Porque ella necesita ayuda. Y porque no quiero arrepentirme de no habértela ofrecido. La mandíbula de María se tensó, pero la siguiente tos de Janet tomó la decisión por ella. Asintió una sola vez. La puerta se abrió con un clic y ella se deslizó en el asiento delantero, aún aferrada a su hija. El interior estaba tibio, con aroma a cuero, colonia suave y un rastro de polvo de talco. José no dijo nada durante las primeras cuadras. Conducía con calma, ojos fijos en la carretera, los limpiaparabrisas marcando un ritmo constante. Finalmente preguntó: ¿Cómo te llamas? María Martínez, respondió, apartando de su rostro un mechón húmedo. José giró apenas la cabeza, sorprendido. Tú trabajaste en Bestrich. María lo miró, sobresaltada. ¿Lo recuerdas? Claro, dijo él. Te nominaron para el programa Impulso hace 2 años. Y de repente desapareciste. María soltó una risa seca. Sí, suena a mí. Él esperó. Y mi esposo se fue cuando tenía 6 meses de embarazo, continuó en voz baja. Dijo que no estaba listo para ser padre. Traté de seguir trabajando, pero todo se desmoronó. No sabía cómo presentarme en una sala de juntas cuando ni siquiera podía pagar guardería o alquiler. El coche se detuvo en un semáforo. La lluvia repiqueteaba sobre el techo. Y no fue que quisiera desaparecer, añadió ella, con la mirada perdida en las luces de la ciudad borrosas tras la ventana. Simplemente no sabía cómo quedarme. José no respondió, solo asintió con ese gesto que no dice pobrecita, sino te escucho. El silencio se instaló entre ellos, cómodo, respetuoso. En el retrovisor, José la observó. Vio a María meciendo suavemente a Janet, murmurándole algo, quizá una canción de cuna. Una mano sostenía su cabecita, con la otra se enjugaba discretamente las lágrimas que se mezclaban con la lluvia. No se derrumbaba del todo. Cantaba a pesar de ello. Los dedos de José se aferraron más fuerte al volante. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero sí sabía una cosa. Al ver el letrero del hospital entre la neblina, se alegró de haber dado la vuelta. El área de urgencias estaba tranquila en ese anochecer, con solo el pitido ocasional de máquinas y el murmullo bajo de enfermeras moviéndose entre los pasillos. María estaba rígida en la esquina del ala pediátrica, con Janet en brazos, envuelta en una manta tibia del hospital. El médico acababa de salir tras dar el diagnóstico, neumonía leve, probablemente causada por el frío y la exposición prolongada. Janet necesitaría observación unas horas, antibióticos y reposo. Nada mortal, pero lo suficientemente serio como para que a María le doliera el corazón de culpa y miedo. Miraba a su hija dormida, con la respiración corta y febril, acariciándole los cabellos húmedos. No notó que José aún seguía allí hasta que levantó la vista. Él estaba sentado en la banca de enfrente, brazos sobre las rodillas, la corbata floja. No miraba su teléfono, ni el reloj. Miraba a Janet. Quieto, paciente. No tenías que quedarte, dijo María en voz baja. José giró la cabeza, encogiéndose de hombros. Lo sé. Ella titubeó. Quiso preguntar por qué, pero el cansancio le pesaba demasiado. El cuerpo, drenado, la obligó a rendirse. Cerró los ojos, apoyó la cabeza contra la pared, y se quedó dormida con Janet aún en sus brazos. Cuando despertó, las luces estaban más tenues. Janet respiraba mejor, tranquila. Sobre sus piernas había una manta fina que antes no estaba. María se incorporó despacio. Algo crujió en su bolsillo. Sacó un papel doblado. Era un recibo de pago del hospital. Pagado en su totalidad. La garganta se le apretó.
Levantó la vista. José estaba en la puerta, con un café de hospital en la mano. Al verla despertar, entró en silencio. ¿Tú pagaste?, preguntó ella, mostrando el recibo. Él asintió. No fue mucho. Pensé que ya tenía suficiente encima. Ella abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. José pasó la mano por su nuca. No lo hice para ofenderte, María. Lo hice porque he estado aquí antes. No exactamente en tus zapatos, pero lo suficiente para recordar cómo se siente. María lo miró con cautela. Él bajó la voz. Mi hermana también era madre soltera. 2 trabajos, sin apoyo. Siempre decía que iba a ayudarla más, que iba a visitarla, mandar dinero, llamarla, pero el trabajo siempre venía primero. Y fue demasiado tarde. Apartó la mirada, aún herido. Y murió hace 5 años. Neumonía. La ignoró hasta que ya era irreversible. Su hija tenía 4 años. María tragó saliva, acariciando el cabello de Janet. Lo siento mucho por tu hermana, susurró. Gracias, dijo él con un leve gesto. Se acercó un poco más, inclinándose hasta su altura. Extendió la mano, posándola suavemente sobre el hombro de María, sin imponerse, casi pidiendo permiso. Ella no se apartó. Dejó que el peso cálido de ese gesto la sostuviera. Gracias por quedarte, murmuró. Por supuesto, respondió él, casi en un susurro. En ese cuarto silencioso, iluminado por tubos fluorescentes y el respiro tranquilo de una niña dormida, una mujer que había olvidado lo que era sentirse segura volvió a sentirlo. No era un inicio. Aún no. Pero ya no era mera supervivencia. Era algo más. Esa noche, en su pequeño apartamento, María miraba a Janet dormir, más tranquila, la fiebre bajando poco a poco. Desde la ventana, con el celular en la mano, escribió. Gracias por todo. No sé si hubiera podido con ayer sin ti. Dudó un instante. Finalmente envió el mensaje. Al otro lado de la ciudad, en un piso alto iluminado por luces y pantallas, José Bestrich leyó el texto. No sonrió del todo, pero sus hombros se relajaron. Lo miró por más tiempo del necesario. No era lástima. Era respeto, curiosidad y algo más que aún no quería nombrar. Mientras dejaba el móvil sobre la mesa, un nombre apareció en su mente, uno que llevaba rondándole desde la conversación en el coche, Jaime Barreto. Algo no encajaba. Abrió su portátil y entró al portal interno de candidatos de Industrias Bestrich. Decenas de propuestas y currículums desfilaban en pantalla, pero uno llamó su atención. Todo pulido, demasiado pulido. Estrategia, liderazgo, marketing. Demasiado perfecto. El último cargo listado, director senior de campaña, división piloto de Bestrich. Excepto que José no recordaba haber visto jamás el nombre de Jaime Barreto vinculado a ese puesto. Entrecerró los ojos y revisó el proyecto adjunto al expediente, una de las campañas de alcance comunitario más exitosas de la compañía de hace algunos años. El nombre de María estaba en ese proyecto. No el de Jaime. José cotejó los antiguos registros de empleados. La iniciativa había sido diseñada por María Martínez, entonces una gerente junior, bajo la mentoría de la jefa de departamento. No había ninguna mención de Jaime Barreto en los archivos. La sangre de José se enfrió. Siguió navegando, rastreando el historial de Jaime, perfiles vinculados, presencia en redes sociales, menciones en prensa. Un artículo lo detuvo en seco. Industrias Bestrich da la bienvenida a Jaime Barreto en la ronda final. Comprometido con Catalina Montoro, hija de un importante inversionista. José se reclinó en la silla, la mandíbula apretada. No era solo un exmarido con el ego herido. Era un impostor, apropiándose de un trabajo que no le pertenecía. Peor aún, usaba esa falsa reputación para asegurarse un puesto en la misma empresa que María había ayudado a construir, ahora con el respaldo de una de las familias inversionistas más poderosas. Un escándalo a punto de estallar. Un riesgo, no solo para la dignidad de María, sino para toda la marca Bestrich. José se levantó de su asiento. Al día siguiente llamó a María. Se encontraron en un café pequeño, acogedor, escondido entre 2 librerías cerca de su apartamento. María llegó abrigada con un grueso abrigo,
Janet se había quedado con una vecina. Se veía más fuerte, pero la preocupación seguía en sus ojos. ¿Qué ocurre?, preguntó al sentarse frente a él. José no perdió tiempo. Sacó su tableta y se la mostró. El currículum de Jaime. María se quedó helada. La foto, el cargo, el proyecto. Sus ojos recorrieron la pantalla con rapidez, las manos temblorosas. Cursó esa campaña, susurró. José asintió. Se adjudicó toda la autoría. Y ahora está a un paso de ser ejecutivo en Bestrich. María se recargó contra el respaldo, atónita. Sí, Catalina Montoro. Y prometidos, confirmó José. Ella es hija del presidente del Fondo Montoro. Si esto sale a la luz, toda la relación entre nuestras compañías estará en riesgo. María apretó los labios, tratando de controlar su respiración, pero los ojos se le humedecieron. Me usó, dijo con la voz quebrada. Me dejó cuando más lo necesitaba, y ahora me borra de la historia, de todo. José no la interrumpió. La dejó sentirlo, nombrarlo. Y cuando alzó la mirada, ya no era solo dolor. Era determinación. María entró al edificio de Industrias Bestrich como quien camina dentro de un recuerdo que había tratado de enterrar. El imponente vestíbulo de vidrio era exactamente como lo recordaba, frío, elegante, rebosante de seguridad en sí mismo. Se recordó que no estaba allí a pedir limosna. Ella ya había pertenecido a ese lugar. Quizá aún lo hacía. José la recibió en el ascensor, vestido con un traje gris pizarra, sin corbata. Sonrió levemente y la condujo a su oficina sin palabras de sobra. Sobre el escritorio había una carpeta con su nombre, María Martínez. Tómate tu tiempo. Léelo con calma, dijo él, empujándola hacia ella. María abrió la carpeta. Un contrato laboral, directora de compromiso comunitario, iniciativa Bestrich Impact. Horario flexible, guardería en las instalaciones, sueldo competitivo, participación directa en la política de alcance social de la empresa. Su respiración se entrecortó. Pasó la página. Su nombre ya estaba en el contrato. La fecha de inicio, 3 días después. Firmado por José y aprobado por la Junta. Las manos le temblaban al cerrarlo. No entiendo, susurró. Esto es real, un cargo importante. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? José se inclinó hacia adelante, su voz firme pero suave. Porque te vi. En esa tienda. En el hospital. Sosteniendo a tu hija como si el mundo dependiera de ello. Y quizás sí dependía. Peleaste por ella sin quejarte, sin rendirte. Hiciste lo que tenías que hacer. Pausa. Y porque una vez cometí el error de no ver a personas como tú hasta que fue demasiado tarde. No volveré a cometerlo. Los ojos de María brillaron. Tragó saliva. ¿Esto no es lástima?, preguntó vulnerable. José negó con la cabeza. Y no es caridad, María. Es reconocimiento. Esto lo ganaste hace años. Solo me aseguro de que no te borren. Ella asintió despacio, procesando cada palabra. ¿Y Jaime?, preguntó. José entrelazó los dedos. Y no voy a usarte para hundirlo. Ese no es tu peso que cargar. Este puesto es tuyo, lo digas o no. María lo observó. Recordó la noche en el hospital, la suavidad de su voz al hablar de su hermana, la forma en que no le exigía nada a cambio. Pero aún así, respondió con la barbilla en alto. Lo diré. José frunció el ceño suavemente. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo, replicó ella. No por venganza, sino porque su silencio me hizo sentir que nunca existí. Como si todo lo que di no valiera nada. Quiero decirlo donde importa. Donde él importa. En la gala. Frente a todos. José exhaló y asintió. Estaré detrás de ti, pase lo que pase. María sonrió agradecida, abrazó el contrato contra su pecho y, al salir, murmuró con voz suave. Gracias por verme. La gala Bestrich era deslumbrante. Candelabros de cristal iluminaban el salón principal. Meseros impecables servían copas de champán entre risas y jazz en vivo. Una noche de prestigio y poder.
Todo se detuvo cuando María Martínez cruzó las puertas principales. Lucía radiante con un vestido verde esmeralda que fluía como seda, sencillo pero imposible de ignorar. El cabello recogido en ondas elegantes. A su lado, sereno en un traje negro, José Bestrich. Un murmullo recorrió el salón. Es María Martínez, trabajó aquí. Ha vuelto. María escuchó todo, pero ya nada la tocaba. Avanzaba con propósito. No estaba allí para impresionar. Estaba allí para hablar. Entre los rostros conocidos reconoció a antiguos colegas, ejecutivos de recursos humanos, personas que alguna vez alabaron su trabajo y luego la abandonaron. Ninguno sostuvo su mirada. Y entonces apareció Jaime Barreto. Cruzó el salón con prisa, aunque fingiendo naturalidad. El smoking impecable, la sonrisa ensayada. Tras él, Catalina Montoro, brillando en diamantes. Vaya, dijo Jaime al detenerse frente a ellos, con una voz falsa, algo tensa. No esperaba verte aquí esta noche. María lo miró directo a los ojos. No, respondió con calma. Esperabas que siguiera borrada. Jaime rió nervioso. Vamos, María, no armemos un escándalo. Mentiste, dijo ella, esta vez más fuerte. No solo sobre tu pasado, sino también sobre el mío. La música se apagó. Varias miradas se volvieron hacia ellos. Tomaste los proyectos que yo creé, continuó. Reescribiste la historia y firmaste tu nombre donde iba el mío. Eso no es justo, replicó Jaime, incómodo. María giró la mirada hacia Catalina, mirándola directo a los ojos. Tú lo sabes, dijo firme. Has visto las inconsistencias. La pregunta no es si es verdad. La pregunta era, ¿aún te casarás con la mentira? Silencio. Catalina no respondió, pero su mano se deslizó lentamente del brazo de Jaime. Entonces José dio un paso al frente. No para presumir ni para atacar, sino para entregar discretamente una carpeta sellada a un miembro de la Junta. Profesional, sin gestos grandilocuentes. Dentro, pruebas del currículum falso de Jaime, créditos de proyectos robados y referencias internas señaladas por el Comité de Ética. Todo ya había sido revisado. Aquella noche era solo una formalidad. El directivo le dio un asentimiento a José y susurró algo a un colega. En cuestión de minutos, el ambiente cambió. Jaime fue apartado por el jefe legal. Catalina retrocedió, ya no a su lado. ¿Y María? Ella permaneció erguida, la postura firme, las manos tranquilas a los costados. No había gritado, no había suplicado. Simplemente había dicho la verdad en un lugar que antes la había silenciado. José se inclinó hacia ella, la voz baja y cargada de orgullo sereno. No solo recuperaste tu nombre, dijo. Les recordaste a todos lo que aún significa. María lo miró. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Se siente bien, admitió. No estar enojada, solo libre. No se quedaron mucho más. El salón hervía con rumores y alianzas tambaleantes, pero María ya había dicho lo que tenía que decir. Lo demás por fin quedaba atrás. La nueva oficina no estaba en el último piso. No tenía paredes de vidrio ni vistas panorámicas de Madrid. Pero tenía algo que María no había sentido en años: paz. Las paredes del área de impacto comunitario estaban pintadas en tonos cálidos. Dibujos de niños locales adornaban los corchos. Al final del pasillo había una sala de juegos modesta donde Janet, ya más fuerte y respirando tranquila, pasaba unas horas al día bajo el cuidado cariñoso de personal especializado. María se sentó en su escritorio, un verdadero escritorio, con una placa de bronce que llevaba su nombre, María Martínez, directora de programas comunitarios. Tecleaba una propuesta para un nuevo programa de mentoría escolar. Aún le costaba creerlo, pero era real. Estaba de vuelta. No como alguien buscando validación, sino como alguien que ahora daba a otros la oportunidad de crecer. José nunca invadió su espacio. Después de la gala, volvió a su rutina, reuniones silenciosas, llamadas con inversionistas, dirigiendo Bestrich con calma y precisión. Pero aquí y allá, pequeños gestos hablaban más fuerte que cualquier palabra. Un tazón de sopa de calabaza enviado desde la cocina ejecutiva en un lunes frío. Un libro sobre cuidado informado por el trauma, dejado en su escritorio con una nota: creo que puede ayudarte.
sin presión. J. Un conejo de peluche en el casillero de Janet con una tarjeta. Toda exploradora necesita un compañero suave. Y entonces, una tarde, cuando los últimos rayos del sol pintaban de dorado la oficina, José apareció frente a la sala de juegos con algo en las manos. Primero se lo entregó a Janet, un grueso libro de fotos, encuadernado en cuero suave, con un título grabado en letras doradas, Nuevos Comienzos. Dentro había páginas con fotos de parques de Madrid, ilustraciones de estrellas y árboles, y frases suaves sobre esperanza y resiliencia. Al final, una página en blanco con el título, Para el resto de tu historia, cuando estés lista para escribirla. María lo sostuvo largo rato. Luego miró a José. ¿Lo hiciste tú?, preguntó. Él asintió en silencio. Es para ella, pero también para ti. Ella cerró el libro suavemente y dio un paso más cerca, los ojos firmes pero dulces. No me salvaste, José, dijo. Me salvé yo. Pausa. Luego, con una débil sonrisa, añadió. Pero tú me recordaste que valía la pena salvarme. José no dijo nada. Solo extendió la mano, y por primera vez, ella no se apartó. Sus dedos se encontraron con calma, con confianza. Afuera, el viento se había calmado. Janet ya dormía en su cochecito, el libro nuevo en su regazo. José caminó junto a María cuando salieron del edificio, las manos aún entrelazadas. Las calles de Madrid brillaban bajo el ámbar del atardecer. No había fanfarrias ni música dramática. Solo una mujer, un hombre y una niña, empezando de nuevo. Porque algunas familias no nacen, se eligen. No desde el rescate, sino desde el reconocimiento. No porque alguien necesitara salvarse, sino porque alguien decidió quedarse.